Bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre las condiciones de frontera para el vector desplazamiento eléctrico. Comencemos repasando algunos conceptos. La divergencia del campo electrostático es igual a la densidad de carga volumétrica total sobre epsilon sub 0. Es decir, que esa densidad de carga volumétrica total es la suma de la densidad de carga volumétrica libre más la densidad de carga volumétrica ligada entre epsilon sub 0. Despejando para poder definir la densidad de carga volumétrica libre, pues tenemos esta expresión. Ahora, sustituyendo la densidad de carga volumétrica ligada en términos de el vector polarización, pues tendríamos este resultado de aquí. Esta densidad de carga volumétrica ligada es negativo divergencia de la polarización. Cuando hace la sustitución, este signo menos con este, pues lo convierte en más. Tomando como factor común este operador, entonces se encuentra la definición de la densidad de carga volumétrica libre en términos del vector desplazamiento eléctrico, donde el vector desplazamiento eléctrico pues ya se había definido como esta suma, epsilon sub 0 por el campo electrostático más la polarización. Bien. Si se integra sobre un volumen para encontrar la carga libre total, pues integramos sobre un volumen los dos lados. Se aplica el teorema de la divergencia, se convierte en una integral de superficie. Y vea que esta es una nueva versión de la ley de Gauss. Tenemos una integral de superficie cerrada del campo D y eso es igual a la carga libre encerrada. O en otras palabras, esta es una forma diferencial de la ley de Gauss. Como ya había comentado en una clase anterior, esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Es decir, que va a seguir siendo válida aun cuando consideremos campos variantes en el tiempo. Bueno, el objetivo es analizar las componentes del campo D. Vamos a recordar esta ecuación general que se obtuvo pues cuando se estudiaron las condiciones de frontera. En general, la resta de las componentes normales de un campo F cuando pasa de un medio a otro es igual al límite cuando H tiende a 0. Recuerden que teníamos dos medios, medio 1 y el medio 2. Y había una delgada capa de transición cuando el campo pasaba de un medio a otro. El espesor de esa capa pues era H, y ahí en esa capa de transición era notorio el cambio en las propiedades de los medios. Bien. Entonces, la resta de estas componentes normales en los puntos cercanos a la superficie que separa ambos medios es igual a este límite. Límite cuando H tiende a 0 de H multiplicado por la divergencia del campo. O sea que está asociado a las fuentes de flujo del campo. Para el caso del campo D, cambiamos F por D, pues tenemos que la resta de esas dos componentes normales es igual, si estoy hablando del campo D,
Esta divergencia del campo D es la densidad de carga volumétrica libre. Lo multiplicamos por H y aplicamos el límite que H tiende a cero. Entonces, en lugar de tener un espesor H, ¿sí? Esto pues va tendiendo a ser simplemente una superficie. Y tenemos entonces una densidad de carga superficial libre. Esta sería una de las condiciones para el campo de, una de las condiciones de frontera. Veamos la otra, que era a través de las componentes tangenciales y el rotor del campo F. Si sustituimos el campo general F por el campo D, tenemos aquí la resta de esas componentes tangenciales y es igual a este límite. Como el campo D es esta suma de aquí, cuando le apliquemos el rotor a E, pues eso va a ser cero y solo nos va a quedar entonces el rotor de la polarización. Bien. Lo que se concluye en este caso es que ya que el rotor del campo E es igual a cero, pues solo va a depender el rotor del campo P. En otras palabras, la resta de estas componentes tangenciales del campo D es igual a la resta de las componentes tangenciales para el campo P. Estas dos ecuaciones pues constituyen las condiciones de frontera para el campo D. Puede presentarse una situación especial donde, por ejemplo, eh, la densidad de carga superficial libre fuera cero. Ese sería un caso especial. Y en ese caso especial, las componentes normales de D serían continuas. Pero en general, la ecuación es así como parece. Igual, habría que considerar casos especiales para la segunda ecuación. Sin embargo, en general, es como está escrita aquí. Bien. Ahora, tratando de definir eh, un cálculo del campo D para una cavidad, usando como analogía el cálculo del campo E para la cavidad, vamos a imaginar una cavidad en forma de un pequeño cilindro recto, cuya altura es muy pequeña comparada con el radio de su base. Se recorta en el dieléctrico de manera tal que su base sea perpendicular al campo D en el interior del dieléctrico, como podemos apreciar en la figura. Sí. Recuerde que ahora se asume que es un pequeño cilindro recto cuya altura es muy chica comparada con el radio de su base. O sea que la parte superior sería la base, esto sería la altura, y pues esta superficie inferior, voy a usar el puntero, la parte inferior aquí es esta superficie inferior.
Vamos a considerar puntos cercanos al centro de la cavidad. Sí, las orillas se encontrarán demasiado alejadas como para afectar los campos. Esta parte de aquí y esta parte de acá van a estar muy alejadas. De modo que el campo D en la cavidad será paralelo a D en el dieléctrico. Ok. Por construcción se ha hecho la cavidad de modo que solo existe esa componente normal. Hay que recordar que la polarización en el caso del vacío es cero. O sea, aquí en el interior no hay polarización. Y como es un dieléctrico, no voy a tener densidades de carga libres. Entonces, aquí adentro, la polarización en ese espacio vacío es cero. Y no vamos a tener, porque es un dieléctrico, densidad de carga superficial libre. Entonces, en esa situación, si tomamos la ecuación 1 y hacemos la sustitución de aquí 0, vamos a notar que las componentes normales son continuas. Como en este caso particular solo hay componentes normales, eso significa que en los puntos y muy cerca a, a la superficie que separa los dos medios, que es esta superficie de aquí que separa los medios, pues el campo D va a ser igual en el dieléctrico que aquí en el vacío. Entonces, en el vacío tenemos que se D en el vacío sería E sub 0 por el campo en el vacío. Este D en el vacío es igual al D en la cavidad. Se ha elegido eh, hacer la cavidad con esa forma y esa posición para que no haya componente tangencial. El campo de todo es normal. Así se puede ver. Bueno, este E sub 0 sería el E de la cavidad que dice el autor. Y este D sub 0, que es el D de la cavidad, ¿no? También va a ser el D en el dieléctrico para puntos muy cercanos a la superficie que separan los medios, es decir, para puntos por aquí, por acá, ¿no? Despeja y al despejar de esta ecuación, usted encuentra esto, que E en la cavidad es el campo D en la cavidad sobre el signo. La polarización es cero en el vacío. Ahora coloca la carga de prueba. La carga de prueba, la carga ideal, ¿verdad? Sería un delta de Q. Mide la fuerza eléctrica sobre esa carga de prueba y
esa fuerza o ese diferencial de fuerza sería el diferencial de carga por el campo en la cavidad. El campo en la cavidad ya vimos que es DC sobre epsilon sub cero. Así que hace la sustitución despejando, despejando de aquí, usted encuentra que D, que es el mismo D en la cavidad, es igual a epsilon sub cero, diferencial de fuerza en la cavidad sobre diferencial de carga. Con este método ideal, en principio se puede calcular D en el interior del dieléctrico a partir de mediciones realizadas en la cavidad. Muchas gracias por su atención.